actividades. Esta es la primera conferencia que hacemos después del verano y siempre suele coincidir después de una interrupción breve, como pueden ser las vacaciones de Navidad o del verano, que solemos comentar con Kairos. Hablaba ahora con Agustín y decíamos que somos un buen tándem, Kairos y Casa Asia, porque siempre pues, conseguimos que la gente se interese, que ya es bastante positivo, ¿no? este interés por la cultura, y que también incluso en un día que suele ser más difícil como un lunes, pues ver una sala con tanta gente es verdaderamente un placer. Así que, bueno, antes de darle la palabra a Agustín para que nos presente el libro y al autor, a Héctor Sevilla, quisiera darle las gracias por contar una vez más con Casa Asia para esta presentación. En realidad, algunos dicen que yo soy ya como parte del mobiliario de Casa Asia, porque llevo desde el inicio, pero Agustín es parte de la institución. No voy a decir el mobiliario, pero es parte de la institución, porque son ya muchos años los que llevamos felizmente colaborando y que siga por muchos más. Y para nosotros, desde luego, es un placer contar con editoriales como la de Kairos y con Agustín para enriquecer nuestras actividades. Así que cuando quieras, Agustín, te doy la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. ¿Esto está funcionando bien? Sí. Ahora creo que está funcionando bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que agradecer muchísimo a Rafael Bueno, la Casa Asia, esta hospitalidad que siempre muestra con Kairos. Y es verdad que lo que decíamos, que el tándem Casa Asia, Kairos y ahora según Héctor Sevilla, este trío es infalible, porque realmente es un placer ver tantas personas aquí. Por lo tanto, en nombre de la editorial, muchísimas gracias a todos vosotros. Aquí hay un mexicano, Héctor, quizás le va a costar más ese tuteo que tenemos tan fácil aquí en España, pero yo os tuteo, os agradezco muchísimo vuestra presencia a todos y a todos aquí esta tarde. Bueno, y a Casa Asia ya lo he mencionado, y a Can Jaume Andreu, esta institución que también es medio del ayuntamiento, medio de la universidad. Bueno, pues en nombre de la editorial también lo agradezco. Y a Héctor Sevilla, que es nuestro autor invitado, le agradezco mucho. Le agradezco en primer lugar mucho que haya confiado en Kairos para publicar este libro que hoy presentamos aquí, Espiritualidad Filosófica. Y yo voy a presentar brevemente, y antes de darle paso a él, que es lo interesante, que él ha venido aquí a contarnos un poco sobre su libro y sobre su materia, yo lo voy a presentar, pero sí, ya que tengo el micro y no somos muchos, pues 5 minutitos me dejaréis que yo haga un poco de aperitivo, para que luego él pueda explayarse un poco más. Primero lo presento. Él es doctor en filosofía, es profesor en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, no Guadalajara, Castilla-La Mancha. Es miembro de la Asociación Filosófica de México. No voy a hacer todo el currículum así extenso, pero sí los rasgos principales. Es miembro de la Asociación Transpersonal Iberoamericana y es autor de diversos libros. Yo aquí me he apuntado 3, además del que hoy nos reúne, Espiritualidad Filosófica. Es autor de Contemplar la Nada, Filosofía Transpersonal o Apología del Vacío. Y creo que hay alguno más que también acaba de salir hace poco, ¿verdad? Bueno, pues Kairos, editorial Kairos, que siempre estamos atentos, o procuramos estar atentos a lo que sucede en la vanguardia del pensamiento de España y de Latinoamérica, que esto es una dimensión que yo nunca dejo de mencionar. Editorial Kairos tiene una proyección latinoamericana muy importante. Es una editorial de referencia en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en muchos países de América Latina, y nosotros también estamos muy atentos a lo que los filósofos, los pensadores, los autores de América Latina generan, y de ahí que entramos en contacto Héctor y Kairos, y este fruto, espiritualidad filosófica, es el resultado de ese interés nuestro en ver lo que sucede en América Latina, y el interés también de Héctor en publicar en una casa
mucho renombre como Kairos. Por lo tanto, es un placer para mí publicarlo, haberlo publicado, tener un autor de referencia mexicano en nuestro catálogo y tenerlo aquí, en España, cosa que tampoco es tan frecuente, que un autor latinoamericano está de gira en la península y plan, lo hemos captado aquí para hacer esa presentación, a la otra en Madrid, luego ha tenido muchas charlas en Sevilla, en Oviedo, en Salamanca, etc. Bueno, después de esta breve presentación, yo voy a hacer ese aperitivito que me he preparado aquí sobre este libro para que luego Héctor se explaye con más profundidad. Espiritualidad filosófica, es que me interesa mucho hacer eso porque yo me siento muy identificado con este libro. Tiene un planteamiento tan simple como elegante. A veces esas dos cosas suelen ir juntas, y contundente. Héctor nos afirma en este libro que no toda espiritualidad es religiosa. Eso casi es de sentido común hoy en día, muchos de los presentes asentiríamos, pero lo interesante que él añade a continuación es que esa espiritualidad, la mística, es inherente a la actividad filosófica. Y ese es un plus que a veces no estamos acostumbrados a oír. El que la espiritualidad hoy en día pueda estar un poco reñida con la religión es algo que estamos acostumbrados a oír, pero que el que la filosofía sea inherentemente espiritual, eso ya es más atrevido, o tenga ese potencial, y que no solo sea una empresa intelectual de raciocinio, sino que vaya un poco más allá. Eso me parece mucho más interesante, y realmente eso me recuerda mucho los planteamientos de mi padre, de Salvador Paniker, el fundador de Editorial Kairos. Por lo tanto, es algo que yo suscribo, y de ahí que yo quiera hacer esa pequeña introducción de 5 minutitos o 7 minutitos antes de que él hable. Para sustentar esta idea, que es tan simple como contundente, que acabo de manifestar, él lo ilustra con 3 gigantes, 3 figuras importantísimas del pensamiento asiático, que aparecen aquí en el subtítulo del libro. Nagarjuna, Shankara y Nishitani. Los que estáis familiarizados con las filosofías de Oriente habréis oído hablar de estas figuras. Los que no, bueno, tampoco se trata el libro de una introducción a estos 3 pensadores. Estos 3 pensadores son el ejemplo que utiliza, es el recurso que utiliza Héctor para ilustrar la tesis de que la indagación filosófica tiene esa capacidad de ser espiritual, de que la mística es inherente a la actividad filosófica. Estos 3 representantes, Nagarjuna, los que lo conozcáis, es un filósofo indio, budista, quizás del siglo II, de nuestra era, o sea, muy antiguo, no se sabe muy bien con la antigua India las fechas de estas figuras. Shankara es un poco posterior, es filósofo hindú del Vedanta, quizás del siglo VIII, del siglo IX, o a caballo entre esos 2 siglos. Y Nishitani ya no es indio, sino que es japonés, es contemporáneo, o murió en el año 90, creo, es del siglo XX, nació en 1900. Por lo tanto, es un filósofo contemporáneo. Son 3 figuras distintas, pero que comparten elementos en común. Y eso es, para él, es una elocuente expresión de que la filosofía puede devenir un camino espiritual. Yo que estoy familiarizado con las tradiciones de la India, las tradiciones de pensamiento índicas, esa afirmación no me resulta muy chocante. Todo aquel que esté familiarizado con las tradiciones de pensamiento de la India dirá, pues evidentemente que las tradiciones filosóficas de la India tienen ese potencial espiritual, pero para aquellos que no estén tan familiarizados con las tradiciones de Oriente y los que conozcan más la filosofía occidental, quizás se extrañen un poco de esa capacidad o de esa orientación que tiene el pensamiento de las tradiciones asiáticas o de muchas tradiciones asiáticas hacia lo espiritual.
De hecho, antes lo decía, quizás me voy a meter con Heidegger un poco. No, él es el filósofo, él conoce un poco más, pero dentro de la propia tradición filosófica occidental se tiene un poco la idea de que la filosofía empieza con Tales de Mileto, eso lo decía Bertrand Russell, y Heidegger sostenía que la filosofía era inherentemente occidental. De alguna manera, ese sesgo un poco eurocéntrico, lo digo con toda la simpatía del mundo hacia esos dos gigantes, pero es muy común en la tradición de pensamiento occidental. Lo que tienen en Asia, lo que tienen en otros lugares, será muy interesante, pero eso no es filosofía. Bueno, eso sería interesante, quizás tienen algo de razón, quizás habría que buscar un vocablo también nuevo para la indagación de pensamiento de estos gigantes. Pero más allá de esa cierta arrogancia eurocéntrica, sí que es verdad que en Asia las tradiciones de pensamiento, los darshanas, concretamente en las tradiciones de la India, tienen un enfoque distinto, no buscan, no persiguen una verdad en mayúscula, sino una verdad liberadora, una verdad pragmática, que nos sirva en nuestra vida, que la podamos incorporar a nuestra vida y nos libere del sufrimiento, de la ignorancia, del yo, de lo que sea. Por lo tanto, tiene ese componente pragmático y liberador. Hay un sutra jainista, y los budistas lo copian también, con otro sutra que dice que si una verdad no nos libera, no vale la pena indagar en esa verdad. Por lo tanto, la verdad en mayúscula, abstracta, que se capta intelectualmente, no goza de gran prestigio en las tradiciones asiáticas, y en cambio la verdad quizás en minúscula, pero que la podemos llevar a nuestra vida espiritual, esa sí es muy importante. Las verdades han de ser soteriológicamente, son casi más herramientas que utilizan distintas tradiciones de pensamientos para llevarnos a la sabiduría, al silencio, a la paradoja, y estas tres figuras que Héctor aborda son maestros en llevarnos a ese lugar, o a ese no lugar, a ese silencio. De hecho, se puede, perdonad que me estoy enrollando demasiado, pero me animo, pero creo que es interesante detectar o plasmar o decir que en las tradiciones filosóficas de la India concretamente hay un desplazamiento del concepto darshana, que es el que solemos traducir por filosofía, como de punto de vista, como punto de visión, que ese sería más equivalente a nuestra filosofía, hacia moksha vidya, se convierten en sabidurías para la liberación. Ese es el punto que yo quería subrayar. Hay un desplazamiento en las propias tradiciones de pensamiento indio hacia el moksha vidya, hacia el conocimiento liberador. Yo ya voy a ir acabando aquí, porque tenía preparadas muchas otras cosas, pero aquí interesa que Héctor nos ilustre con esa claridad y sensibilidad, que eso es un punto que yo quería también destacar de su obra. A veces los filósofos son densos, cuestan de seguir, tienen un lenguaje profundo y miden sus palabras porque no puede ser otra, y Héctor es riguroso en este sentido, es un filósofo tradicional, pero al mismo tiempo tiene una virtud comunicativa, tiene una capacidad para comunicar esas ideas profundas, complejas, no a veces fáciles de seguir al gran público. Por lo tanto, yo ya les voy a dejar aquí con la exquisita aportación de Héctor Sevilla con su espiritualidad filosófica, y solo agradeceros una vez más vuestra presencia aquí esta tarde. Muchas gracias. Es para mí un gusto siempre estar en Barcelona. Platicaba con Rafael que había venido ya en otras ocasiones, unas 4 o 5 veces, y siempre encuentro en mis visitas esta efervescencia, este interés, este gusto. Yo creo que hay mucho movimiento, mucha búsqueda, y me siento muy interesantemente conectado con todo eso que sucede y con el interés por la libertad
que es tan manifiesto en esta ciudad. Es también digno de gratitud para mí que estén aquí, que estén presentes en un tema complejo, ciertamente, pero vamos a dialogarlo y vamos a platicarlo de forma, si bien sencilla y asequible, que no por esto sea superficial, sino que mantenga en sí su contenido. Voy a dividir esta charla en 4 momentos. En el primer momento voy a hablar de las intenciones que tiene el libro, para qué está escrito, qué busca o qué es lo que propone, y para dilucidarlo voy a dividir las intenciones en 4. Posteriormente voy a hablar de los aportes centrales que se manifiestan en el libro, en concreto algunas de las ideas principales de estos autores, tanto de Nagarjuna como de Shankara y Nishitani. Serán entonces 3 momentos, y esta parte va a ser un poco más amplia. Un tercer momento voy a hablar de los cambios que busca este libro, en el entendido que un libro que deja al lector igual que como inició, no merece el nombre del libro, como que necesita confrontar, necesita modificar algo, necesita generar algún tipo de movimiento en el lector, algún cambio. Entonces hablaré de los cambios que busca, pero directamente en el lector. Obviamente, si un lector encuentra otro tipo de cambios, será fabuloso, pero hay unos cambios concretos que se intentan. Y por último, en la parte más pequeña, haré una invitación concreta sobre cómo realizar la lectura de este libro, y voy a hacer referencia a un pequeño cuento que viene al final del mismo. Bien, entonces esos son los 4 momentos. Comienzo con el primero, que son las intenciones. ¿Para qué escribir un libro como este, que tiene que ver con la filosofía del Oriente? Voy a estar haciendo estas menciones de Oriente y Occidente. Sabemos que pueden ser un poco vagas, pero lo voy a hacer solo como referencia didáctica. La primera intención tiene que ver con la espiritualidad, y el libro busca que el lector revise y ubique que la espiritualidad no necesariamente tiene que estar vinculada a autoritarismos, a dogmas, a posturas cerradas o herméticas, o credos que proponen algo definido o una idea sobre Dios dilucidada, explicada, pero muchas veces maquillada. Ver que hay una espiritualidad posible, y no solo posible, sino necesaria, tal como lo refirió Teilhard de Chardin. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Visto así, no hay forma de no ser espiritual. Podemos quizá negar la espiritualidad o hacernos a un lado ante ella, pero nuestra categoría de entes espirituales está ahí presente. Entonces este libro es un llamado para recobrar el sentido de lo espiritual implícito en nosotros, y que no necesariamente lo espiritual tiene que relacionarse a lo religioso visto desde una institución. Me parece que ha habido una especie de monopolio de algunas religiones en torno a la vida espiritual, a lo que es la espiritualidad, y creo que es momento que los filósofos y los pensadores y todos los humanistas puedan notar que la espiritualidad es una dimensión, no un monopolio de un grupo o de colectividades. Nos corresponde también ahondar en ese tipo de temáticas, conocerlas, profundizarlas, vivirlas, experimentarlas, y no solamente como un credo o como una forma hecha religión. Algunas personas rechazan de inmediato la espiritualidad porque creen que se relaciona a religión justamente, y quizá hayan tenido experiencias desagradables en torno a la religión o a religiosos o al credo, o vienen de alguna familia muy estricta y muy religiosa de la cual quieren alejarse y no tener nada que ver con lo religioso, pero entonces al alejarse de eso han rechazado también lo espiritual, se han cerrado a esta posibilidad o a esta dimensión, y creo que eso ha generado muchos problemas en la historia de la humanidad. Entonces, una intención es que la espiritualidad no sea vista como algo exclusivo de un grupo de personas, y que podamos recobrar la apertura hacia ese ámbito.
Segunda intención que tiene el libro es algo similar en torno a la espiritualidad, pero ahora hacia la filosofía. Creo que la filosofía necesita despertar, y no me refiero a un despertar porque haya estado dormida hace poco, sino porque lleva mucho tiempo adormecida. Una filosofía centrada únicamente en lo que dicte la razón, en lo que dicte lo medible, lo tangible, lo científico, y se le ha escapado también lo transpersonal, lo translingüístico, lo transfenoménico, lo que está más allá de la comprensión inmediata o que nos dicta el intelecto. La filosofía normalmente en las universidades o en las instituciones educativas se propone como una revisión a los filósofos, más que como un análisis de la realidad. La filosofía no se estudia a sí misma, la filosofía estudia o revisa la realidad. Entonces es importante conocer la historia de la filosofía, revisar a los filósofos, pero es más importante promover la duda, la reflexión, el análisis, la indagación filosófica, de tal manera que un profesor de filosofía no daría respuestas, sino que generaría dudas, provocaría controversias, implicaría confrontación, motivaría el ánimo, el entusiasmo y el ansia por saber más. La filosofía tampoco es algo exclusivo de los que estudian esa carrera, no es una profesión, tendríamos que dejarlo de verlo así. La filosofía es más una manera de vivir, un modelo de vida, una forma de existencia, una particularidad que le corresponde al ser humano. Rechazar la filosofía, o mejor dicho, el ejercicio filosófico, es dejar de lado una posibilidad humana, que es el de amar o de buscar por completo la sabiduría. Por tanto, la filosofía es un derecho, y un derecho que no es que nos lo hayan quitado abiertamente, sino que se ha adormecido por esta necesidad de obtener respuestas rápido o de vivir en un vaivén demasiado agitado en la vida cotidiana. Hacemos mucho esfuerzo, hacemos mucho trabajo y muchas veces no nos hacemos la pregunta filosófica de por qué o para qué o hacia dónde va todo lo que hacemos ordinariamente. Es necesario entonces despertar a la duda, una duda que genere incertidumbre. Tememos a la incertidumbre porque necesitamos respuestas muy concretas, muy acertadas, y la filosofía es hija de la duda, así que hay que posibilitar esta duda. Y también cuestionaría mucho este enfoque tradicional de ver a la filosofía como amor a la sabiduría, para más bien promoverla como un deseo de saber, porque uno ama hasta cierto punto lo que tiene, pero desea lo que aún no tiene, y es propio del filósofo saberse no sabio, por tanto buscar esa sabiduría. Como dirían en la metáfora, un vaso lleno es difícil de que adquiera algo más, primero tiene que vaciarse, saber que no sabe, reconocer su propia ignorancia para entonces indagar. Visto así, la ignorancia es necesaria porque es el punto de partida de la búsqueda. Ahora, voy al punto número 3 de la intención. He dicho ya que la primera tiene que ver con la espiritualidad, la segunda tiene que ver con la filosofía. Bueno, la tercera intención es vincularlas, que no sean un asunto separado, como una especie de dualismo, como algo dicotómico, sino más bien entender que la filosofía realmente a profundidad o llevada hasta la última instancia se vuelve también una espiritualidad. Así como un monje dedica su vida a la búsqueda de Dios, desde la filosofía el filósofo puede dedicar su vida a la búsqueda de una verdad que quizás alcance, y cuando la alcanza se da cuenta que no lo era, que esa verdad era ilusión. Por lo tanto, vuelve a continuar su búsqueda o su indagación. Esta filosofía abierta a lo transpersonal, yo le llamaría así, filosofía transpersonal, no solo centrada en la persona y en sus ideas, sino más como en una sabiduría perenne o sabiduría más ancestral. Es metasensorial, es metalingüística, es metafenoménica y también es mística. Salvador Pànica decía que hacer filosofía es fingir que no se es místico, en la idea de que parece que estamos solamente en el juego de la razón, pero detrás de esa búsqueda, que realmente es honesta y también una búsqueda espiritual, no siempre manifiesta, no siempre reconocida, no siempre expresada, incluso a veces negada, pero está ahí. Hay un deseo de saber algo más.
que nace del reconocimiento de que hay algo escondido, de que hay una frontera que aún no hemos traspasado y que anhelamos traspasar. La cuarta intención, con esto cierro esta parte, es aludir a filósofos orientales que, si bien son conocidos para los especialistas de este tipo de enfoques o de filosofías, no son muy conocidos para el público en general. Tanto Nagarjuna como Shankara y Chaitanya, ellos practicaron la espiritualidad filosófica. No es que lo hayan dicho así, no es que lo hayan expresado así, pero son 3 ejemplos o 3 manifestaciones concretas de que eso es posible. De que la filosofía y espiritualidad no es solamente algo que se hace 8 horas al día o en horas de oficina o como un trabajo, sino como un ejercicio continuo, cotidiano y constante. Ellos también relacionaron a la filosofía con la literatura. No solo escribían ensayos o investigaciones, sino que también entendieron que el mensaje puede ser transmitido de otras maneras, con novelas, con cuentos, con cantos, que es propio de las filosofías de la India. Nagarjuna es el que más lo hizo. Y también promueven un movimiento de retroflexión. Esto es un avance yendo hacia atrás. Podría sonar contradictorio, pero es un avance en el regreso hacia la fuente. En medida que la persona entonces ubica la fuente de la cual ha brotado, entonces es un avance, es el fenómeno de la retroflexión. Ahora, estos 3 son ejemplos, estos 3 autores, por supuesto había más, y también hay más dentro de la tradición occidental. Por mencionar algunos, podría estar el maestro Eckhart, este dominico que se dio cuenta de que la idea de Dios manifestada incluso en su misma comunidad era equívoca, porque lo describía como si fuera un concepto. También podríamos hablar de Kierkegaard, que es otro de los filósofos en la tradición de Occidente que está vinculado a eso, o Erasmo, o Ramón Chirao, que nació aquí y que estuvo exiliado en México, y él fue alguien que trabajó mucho sobre este tipo de enfoque de filosofía transpersonal. Incluso Eugenio Trías, y también de la ciudad, en su manifestación de la filosofía de la frontera y cómo hay algo más. Entonces, está en ambas tradiciones una búsqueda así de filosofía transpersonal, pero este libro se centra en estos 3 autores orientales. Bien, eso es en cuanto a las intenciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, muy bien. Ok, ahora me gustaría hablar de los aportes centrales de cada uno de ellos. Sería necesaria una conferencia para cada autor, pero voy a mencionar unas 3 ideas centrales de cada uno de ellos. Primero comencemos con Nagarjuna. He puesto su fecha de nacimiento en el año 150 después de Cristo o de la era común, como queramos decirlo, pero finalmente no es que esté totalmente definido su fecha de nacimiento, es simplemente un aproximado. Bueno, él es el fundador del Madhyamaka. Es una escuela que tiene que ver con una propuesta que se llama Camino Medio. Es vía media o camino medio. Y desde este enfoque se ubica que hay dos especies de modalidades. Una es la upadi, que sería la apariencia, la simulación o la velación, es decir, el reconocimiento de que no podemos acceder a una verdad absoluta, el reconocimiento de que estamos continuamente engañados. El lenguaje, por ejemplo, es una velación. Si bien es necesario expresar con palabras lo que sentimos, las palabras nunca expresan exactamente lo que sentimos. ¿Les ha sucedido algo así? Quieren decir algo, ubican las palabras, pero saben que si bien esas palabras son necesarias para transmitir lo que sienten, no están logrando transmitirlo exactamente. Cuando sentimos mucho aprecio por alguien y le decimos te amo, sabemos que ese te amo es lo que expresa lingüísticamente lo que sentimos, pero también sabemos que no está totalmente dicho, porque estamos sintiendo algo que las palabras no pueden traspasar. Las palabras entonces, si bien son necesarias, son una velación de velo a una verdad que está siendo distorsionada. Caer en un punto de esa realidad o de esa situación de que las palabras son una mutación del mensaje y que de cualquier manera lo necesitamos para expresarlo, pues nos da pauta para darnos cuenta de que estamos incomunicados esencialmente. Si bien podamos relacionarnos con otros y podamos expresar cosas, lo que sentimos y pensamos no es justo lo que el otro capta.
Si a eso le sumamos el canal de interpretación del que escucha y cómo lo puede distorsionar a partir de ahí, pues sería mucho mayor. Entonces la Upali está en uno de los extremos y en el otro estaría la realidad, pero esa realidad no está al alcance, está fuera de nuestra posibilidad. Esto llevó a Nagarjuna a hablar del principio de vacuidad. La vacuidad significa que todas las cosas han sido originadas en dependencia a una especie de ilusión o de engaño, que no tienen sustancia propia, que existen pero como una especie de desarmonía. El enfrentamiento que normalmente realiza el budismo hacia el conocimiento, pero el conocimiento después le puede hacer sentir que es sabio y esa sensación es ignorante también. Lo que para Nagarjuna hace que escapemos de estas tres, el apego, el enojo y la ignorancia, es justo el principio de vacuidad. Es decir, darnos cuenta que las tres están sostenidas en una dependencia a una idea, por tanto, que no tienen una sustancia propia y que son una ilusión. Visto así, incluso el otro, aquel con quien nos relacionamos, la persona que está a un lado de nosotros o aquellos a quienes amamos o decimos amar, cualquier cosa que eso sea, no son como los hemos entendido. Nuestra idea de ellos es una velación de su realidad, de tal manera que el otro, tal como lo hemos visto, es una fantasía, no es realmente así. Esto me recuerda mucho la idea que tenía Lacan sobre el amor, que es, él lo definía como dar lo que uno no tiene a alguien que no es. Visto así no hay mucha posibilidad, pero desde Nagarjuna es como lo que yo sé del otro es también pasado por el velo de la Upali o de la ilusión. Pero esto no es algo negativo, al contrario, esto nos invita a tratar de redescubrir a las personas con las cuales nos relacionamos, a notar la etiqueta que hemos antecedido para no verles, a ir más allá de nuestros supuestos o de nuestras apariencias al respecto de tal o cual persona. Entonces la persona es mucho más que la etiqueta con la cual la hemos catalogado. Todo esto en Nagarjuna lleva a algo que yo llamaría metafilosofía, es decir, una búsqueda más allá de la razón. Esto a veces a algunos filósofos como que les genera un cortocircuito, la idea de una filosofía que no necesariamente se centre en la razón, que sea transracional, que sea más allá, que implique la intuición, que implique también la mística. Bueno, pues eso sería la metafilosofía. Y una muy buena pregunta que para aterrizar todo esto de Nagarjuna, puesta como a título personal, o que yo invito a que la hagan personal, podría ser: ¿qué hay de ilusión en mi vida? ¿O qué es ilusión entre lo que estoy viviendo? Cada uno de ustedes podría pensar en algo que recientemente le hizo enojar mucho, y quizás si lo revisa, verá que de fondo había una expectativa. Como esa expectativa no se cumplió, generó el coraje, pero la expectativa fue creada en dependencia, es decir, desde la vacuidad, no se sostiene por sí misma. ¿Qué hay de ilusión en mi vida? Si estuviera aquí Nagarjuna diría pues todo, ¿no? Pero como no nos queremos deprimir a tal grado, podríamos comenzar al menos por una cosa en concreto y quizá quitarle ese estigma tan absoluto, tan radical que hemos supuesto debería tener. Por ejemplo, tratando de ahondar o de aterrizar esto, si alguien tiene la idea de que todos lo deben admirar, de que todos lo deben querer, pues esa es una ilusión. Pero esa ilusión, cuando no se nota como ilusión, genera sufrimiento, genera dolor, porque hay una expectativa que condiciona toda nuestra conducta. Cuando venía en el avión hacia acá, iba sin quererlo, escuchando una plática atrás de mí de dos chicas, y una de ellas le decía a la otra: es que tal persona me debe amar como yo espero que me ame. Ahí hay una Upali, ¿no? Nadie tiene que amar a nadie, y menos como uno espera que lo ame. Duró 13 horas el viaje, así que no podía hacerme a un lado ante una plática como esa.
Bueno, ese ha sido una lámina. Ahora, voy al siguiente, es Shankara. Quisiera mencionar algunas ideas sobre él. Aquí sí han seguido un orden cronológico. Con Shankara estamos alrededor del 788, ya en esta era. Y con él tenemos que abordar un concepto muy importante dentro de las filosofías de la India, que es la Advaita. La Advaita, que podemos entender como no dualidad. Y la forma de aterrizar esto sería en la evitación de la dicotomía o de los extremos, como pensar que hay cosas polares, como por ejemplo la idea de lo bueno y de lo malo, que son una situación extrema, como pensar que hay personas totalmente buenas, personas totalmente malas, y no integrar ambas como si más que una línea recta de extremos es más bien un círculo donde ambos están conjuntados. No creo que haya aquí alguien que diga todo lo que he hecho en la vida ha estado bien o todo lo que he hecho en la vida ha estado mal. De nuevo llegaría a Nagarjuna y diría, lo que creas es una ilusión, no hay problema en ello, pero con Shankara es romper esta fantasía de la dualidad, de estos extremos. Pensémoslo con la noche y el día. Es curioso que lo utilicemos así, pensando que la noche no es parte del día, pero si el día tiene 24 horas, la noche es día también, ¿no? Está dentro de esa lógica, aunque lo vemos como si fueran cosas separadas. Psique y soma, nuestra mente y el cuerpo como cosas deslindadas, cuando se ha mostrado que muchas de las enfermedades tienen que ver con asuntos de orden psicológico, que hay una interconexión muy interesante entre ambas. Incluso esta otra lógica de que con el corazón no sentimos o no pensamos, pues ya está también puesta en duda, porque ahí también hay células que están interconectadas a nuestro cerebro, ¿no? Entonces se rompe esa especie de dualidad. También obviamente entre Oriente y Occidente, que finalmente pues somos parte de un mundo que es un globo donde todos, es una especie de nave espacial donde todos vamos navegando de hecho por el espacio. La diferencia entre samsara y nirvana, justamente Shankara dirá, no hay tal cosa como nirvana, no hay tal cosa como samsara, el samsara es nirvana. Y eso es una cosa muy radical, se dice muy rápidamente, pero la comprensión de eso implica mucha disciplina y mucha apertura a algo que parece una especie de contradicción. También la distinción que se ha hecho en Occidente y en toda la historia de la filosofía entre filosofía y espiritualidad, justamente bajo la tónica de que si algo es espiritual no puede ser racional, así que echémoslo a un lado, como si no pudiera conectarse. La vida y la muerte también son otras polaridades, cuando puede ser desde ese enfoque que la muerte sea también un paso a una especie de vida. Y también la gran dualidad entre Dios y hombre. Con Shankara, esta es una de las más importantes. Dios, que no es Dios, es Brahman, está no solo en conexión, sino en una no dualidad con el Atman, que es el yo. De ahí la sentencia, yo soy ello, yo soy eso, yo soy Brahman. Y el eso, que es un término maravilloso para designar aquello que no puede ser nombrado. Así que la deidad sería un eso. ¿Por qué no le ponemos un nombre? Porque al nombrarlo lo distorsionamos. Desde algunos enfoques religiosos, ya no solamente desde el ponerle nombre, sino el antropomorfizar a la deidad, pues entonces sería todo lo contrario a lo que nos está diciendo Shankara. En resumen, se trata de despertar sin salir del sueño. No hay manera de salir del sueño, pero al menos despertamos en el sueño. La iluminación para Shankara. Él tenía varios acompañantes, se les conocía como bodhisattvas a una hora en general, y él les decía que si creían que estaban iluminados, la sola intuición o la sola noción de que estaban iluminados sería evidencia de que no lo están. ¿Por qué? Porque verlo así implicaría seguir en la dualidad, iluminado, no iluminado. Desde esa perspectiva se está iluminado ya, pero hay que ser consciente de eso, hay que saberlo. Así que estaba en contra de estas especies de recetas para la iluminación que son tan usuales y que son tan comunes y que tanto han desprestigiado este tipo de enfoques.
¿Qué pregunta podría aterrizar a Shankara? Bueno, yo les propongo cómo manifiesto la gloria de eso en mí. Cómo con mi vida manifiesto a eso que también soy. Porque cuando sé que eso está, o soy, no solo está en mí, que esa sería la idea de Pablo, ¿no? Dios es, nosotros somos templo vivo de Dios. Acá no es que soy templo porque ya habría dualidad, soy la habitación y hay alguien o algo que habita. Desde la no dualidad no hay tal cosa, sino que es una identidad sin ser lo mismo, ¿no? Si entiendo eso de mí, entiendo también que está en el otro, y entonces respeto la vida, y entonces la violencia ya no es una opción, y no solo hacia un ser vivo humano, sino hacia los seres vivos, a todo lo vivo, a todo lo existente. Shankara entonces manifiesta en todos sus postulados la espiritualidad filosófica. Bien, vamos con el tercero y el último, que es Nishitani. Él nace en el año 1900 y forma parte de una tradición en Japón que se conoce como Escuela de Kioto. La Escuela de Kioto, de la cual forma parte también Nichida Kitaro, que fue el maestro de Hajime Tanabe, que fue el maestro de Nichitani. Nichitani es el tercero en esa línea o en ese ciclo, algo similar a lo que en Grecia fue Sócrates, Platón, Aristóteles. Bueno, en la Escuela de Kioto es Kitaro, Tanabe y Nichitani. ¿Qué es lo que propone Nichitani? 3 ideas simplemente. Primero es la distinción entre nihilidad y vacuidad. La nihilidad para Nichitani es esa sensación de insatisfacción, de náusea. Yo creo que Sartre sentía eso al hacer esta novela de como la molestia de estar existiendo en un cuerpo. Refiere también la crisis, la angustia, la nihilidad. Pero esa nihilidad, contrario a varios enfoques que nos dicen que hay que enfrentarla o negarla o compensarla, en Nichitani más bien hay que permitirla, entenderla, vivirla, profundizarla, para entonces, tocado fondo, dar una especie de reorientación y llegar al punto de vista de la vacuidad. ¿Cuál es ese punto de vista de la vacuidad? El de la renuncia al control. Renunciar a aquello que espero que sea justo como yo lo deseo. Y entonces este punto de vista de vacuidad es un salto de la nihilidad, pero que requiere de la nihilidad. Nichitani decía que la filosofía surge de la carencia, de la tristeza, del desánimo, de la molestia, de la melancolía, del coraje, de la ira, de la angustia. Todos esos elementos no los va a sentir quien está satisfecho, contento, placentero, gozoso, que vive tranquilo, que está en la zona de confort. No, la filosofía requiere de esa especie de desazón, de prurito que nos hace, de esa comezón que nos hace querer encontrar un tipo de respuesta diferente. La nihilidad, por tanto, no tendría que ser escondida con optimismos baratos o con negaciones de ningún tipo. Tendría que ser vivida a profundidad en el cuidado de que no llegue a la destrucción. Pero es como un punto de partida, el reconocimiento de que algo o de que la mayoría de las cosas están equívocas o son equívocas. Tiene un libro maravilloso que se llama La religión y la nada. Y en él propone y distingue que el gran problema de las religiones es asumirse como poseedoras de la verdad o dueñas de lo divino, y aparte dadoras de lo divino o intercesoras o mediadoras de lo divino, lo cual hace de Dios una especie de instrumento a favor del hombre. Esto implica una instrumentalización de Dios, ya no solo su antropomorfización, sino su instrumentalización. Y él propone una diferencia entre deidad y Dios. La diferencia entre la deidad y Dios es que Dios, o el término Dios, es cuando nosotros queremos entender a la deidad según nuestra imagen. Por tanto, decimos que siente, que nos ve, que vigila, que nos castiga, que nos revisa, nos analiza, que
casi nos psicoanaliza y luego nos juzga, nos castiga, nos propone. Es decir, ponemos como toda una serie de virtudes o defectos humanos. Los griegos también lo hacían, ¿no? Con todos los dioses, pero ellos aparte tenían el sexo y vivían allá muy divertidos. Acá es más bien que esos atributos humanos le pertenecen a lo humano, no a Dios. Si a ese Dios le quitas todos esos atributos, lo que queda es una especie de hueco, una especie de vacío. Y justo en ese vacío, donde no hay conceptos, donde no hay nombres, donde no hay atributos, es donde habita la deidad. Esa idea es fantástica. La deidad habita en el vacío. Y no habita como si fuera un lugar, entonces tendría cuerpo, sino que más bien es parte del vacío, es en sí la vacuidad. El silencio de Dios, entonces, algo así como hacer una plegaria y esperar una respuesta, su silencio es evidencia, el Nichitani, de que existe. Qué interesante asunto. Cuando espero que me hable, no habla, y dado que no habla, existe. Porque entonces me permite a mí responder. Ese silencio es la pauta para la filosofía, porque la filosofía surge de la no respuesta. Si me respondiera, tendría la respuesta y ya no hay un ejercicio filosófico. Esto es fundamental porque desde otras perspectivas todo se funda en la palabra que escucho de Dios o que leo respecto a Dios, que es dirigida al ser humano. Si el silencio de Dios es indicio de su existencia, entonces la filosofía está interconectada. El gran asunto de estos filósofos es que no hacen distinción entre filosofía y espiritualidad. Entienden que la búsqueda filosófica lleva al límite por la gran pregunta, por el misterio, por lo absoluto. No han dejado de lado su capacidad de asombro, que creo que es de pronto lo que necesitamos de nuevo, estas ganas de asombrarnos, o si no ganas, al menos la disposición. Y esa disposición surge de sabernos sin respuestas. Mientras pensemos que tenemos las respuestas, no hay asombro posible y se pierde la gran oportunidad de descubrir. La filosofía entonces es una especie de salvación para Nichitani. Y una pregunta de aterrizaje aquí podría ser: ¿cuál es la nihilidad que me corresponde dejar estar? O sea, ¿cuál es el abismo que ha estado ahí y no lo permito? ¿O cuál es la tristeza que debo vivir? ¿O cuál es el duelo que debo permitir o experienciar? Ustedes saben que cuando una persona vive un acontecimiento desagradable o muy fuerte, pues es necesario un proceso de duelo, y a veces el duelo se estanca, se detiene por el miedo al abismo. Pero el abismo podría ser, desde este enfoque, el parteaguas para algo más. No se trata de quedarse en el abismo solo por el gusto al abismo o a la destrucción, sino que el abismo es quizá la antesala de algo mayor. Bueno, cierro entonces este segundo punto. Dije que iba a ser el más amplio, el más arduo, que es el de los autores. Vamos a hablar de qué tipo de cambios podría generarse en el lector de este libro, según yo, o al menos son cambios que a mí me generó el escribir este libro y que no siempre fueron placenteros, porque cuesta, implica un golpe al ego, el pensar que uno tiene respuestas y que al final son solo ilusiones, o el pensar que se tienen algunas cosas bajo control cuando en realidad no. ¿Cuáles serían esos cambios? Estos van a ser muy concretos y directos. Primero, es que nadie da respuestas, damos ideas. Esas ideas pueden ser útiles, pero no son la respuesta para todos ni en todo momento. Segundo, y bueno, eso implica deslindarnos de la idea de que somos los directrices de la vida ajena, o que podemos ordenar o mandar lo que sucede en otras existencias, incluso la de los propios hijos. Esos hijos, pues, definirán lo que tendrán que definir.
Damos ideas, no damos respuestas. Segundo, el saber no termina, pero nos cambia en el proceso. No obtenemos verdades, pero la indagación nos modifica. Esto lo digo mucho con el mito de Sísifo, este personaje que cada día toma una gran roca y la va empujando hasta el precipicio, sube con mucho esfuerzo y al final la avienta. Cae. Si es un lugar tan amplio como Montserrat, imagínate todo lo que tardó en subir. Ayer andaba ahí justamente. Y uno podría preguntarse, ¿para qué hacer eso al otro día? Y al día siguiente vuelve a tomar la gran piedra y la avienta. Yo alguna vez le pregunté eso a un profesor de filosofía y me dijo, pues es que le gustaba hacer ejercicio. Pero que no me respondía muy bien. Y he caído en la cuenta de que tiene un sentido, aún eso que parece absurdo, y es que cada ocasión que Sísifo sube, la roca ya no es la misma. Es una roca nueva, aunque sea igual. Y él, Sísifo, ya no es el mismo tampoco. Nos sucede igual a nosotros cuando estamos indagando, descubrimos una respuesta, después pasa la vida, pasan acontecimientos y tenemos que soltar esa respuesta y tenemos que volver a comenzar para buscar una respuesta nueva. El asunto es que no estamos partiendo de cero, ya hemos sido cambiados al desechar algo. En todo el proceso ha habido un movimiento y eso también es aprendizaje. El tercer cambio es entender a la filosofía como un modo de vida, no más como una materia, no como una asignatura, no como algo de algunas profesiones, sino como un derecho personal. Cuarto, que el despertar es una meta posible y que ese despertar puede estar en varios ámbitos de nuestra vida: despertar al tipo de relación que llevo, relación de pareja; despertar al tipo de relación fraterna que tengo; despertar a la manera en que organizo el tiempo; despertar a la manera en que me asocio a los demás. Hay cosas o áreas en donde se puede despertar. Dos muy importantes y finales es la disposición o apertura por el misterio, por aquello que esté más allá de lo que creemos saber. Y las grandes preguntas son significativas, como el asunto sobre la muerte, el asunto sobre el orden del cosmos, sobre si este orden del universo es manifestado por alguien o alguna entidad, si es ella o es él, o si es ninguna de las dos cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es el eso de Shankara? Y por último, que si realmente entiendo el eso en mí y lo veo en el otro y lo entiendo en el otro, entonces no hay cabida para la violencia y para el maltrato. Cuando entiendo la especie de milagro, y este término no lo digo en sentido religioso, sino como de lo grande que es estar aquí, ahora, viviendo, respirando, pensando, en relación con otros, encontrándome con otras personas, el gran sentido de ese milagro llevado a profundidad implicaría también el respeto a las diferencias y a la esencia que en cada uno está, aunque se manifieste con la diferencia. Es decir, la diferencia del otro es manifestación de mi igualdad con él, porque al igual que yo, tiene derecho de ser diferente. Bueno, son las cosas que puedo decir sobre el libro. No sé si tengan un poco de ánimo más para platicarles del cuento que viene al final. ¿Sí? Creo que sí. Es parte del epílogo del libro Espiritualidad Filosófica. Un aprendiz se acercó a su maestro y le preguntó mientras lo observaba en meditación: ¿qué debo hacer para lograr la liberación? El maestro no se inmutó y continuó con lo que estaba haciendo. Al día siguiente, nuevamente el discípulo se aproximó y preguntó con mayor prudencia: Maestro, le ruego que me indique el camino a la liberación. El maestro se mantuvo inmóvil. En la siguiente oportunidad,
Luego de razonarlo hasta saciarse, el aprendiz se colocó frente al maestro y afirmó: ya sé por qué no me ha respondido, maestro. Quiere que encuentre mis propias respuestas. Dicho eso, el discípulo esperó algún signo de aprobación y se entristeció al notar que aquel a quien consideraba su maestro no ofreció ninguna sonrisa o muestra mínima de reconocimiento ante su conclusión tan elaborada. Finalmente, pasados varios días, el discípulo regresó dispuesto a meditar junto con el maestro. Avanzó calmadamente y se sentó en silencio a su lado. Así se mantuvieron hasta que no hubo entre ellos un discípulo y un maestro. Sin mediar palabra, ambos continuaron en lo que correspondía hacer, hasta que uno de ellos se puso de pie y se marchó. Luego de esto, quedó vacío el sitio de meditación. Bueno, muchas gracias a todas y a todos.